Hola amigos y bienvenidos a la parte 4 de La villana vive dos veces. Espero que le guste mucho, pónganse cómodos y que empiece el desmadre. Después de que Artie le propusiera a Cedric que la sacara a bailar indirectamente y alzando la voz para que todos le escucharan y no pudiera rechazarla tan fácil, mientras Tia miraba al duque expectante de cuál sería su posible respuesta Cedric la miraba con desinterés y le preguntó si ella era amiga de Tia, tomándola por sorpresa. Artie le sonrió ampliamente y le dijo que sí, con una gran sonrisa. Entonces, Cedric arremetió contra ella diciéndole por lo que sé, los amigos se cuidan los unos a los otros, y más cuando uno se encuentra en una situación incómoda. ¿Realmente es su amiga?, le preguntó de forma fría y muy molesto. Artie se hizo la idiota, como si no sabía a lo que el duque se refería. Cedric le dijo, si fuera su amiga, se preocuparía por ella, pero por lo que veo, solo se preocupa por usted misma. Artie se puso pálida por la humillación a la que Cedric la estaba exponiendo. Todos le estaban mirando y criticando, mientras ella temblaba de la indignación sin poder refutar lo que Cedric decía, ya que se estaba burlando de que Tia llevaba el mismo vestido minutos antes. Pero Tia le sostuvo por la manga de su chaqueta y él se giró a mirarla entendiendo lo que ella lo estaba conteniendo porque no valía la pena pelearse en público con una señorita de la nobleza. Aunque Cedric la miró un poco decaído y la observó detenidamente y no pudo evitar pensar que Tia es una joven muy bella, pero su rostro se ve tan demacrado y la ropa que llevaba era la misma ropa que llevaba el día que se encontraron en el templo. También sus muñecas eran demasiadas delgadas y huesudas. No parecía para nada una noble como tal. ¿Acaso está así porque es excluida dentro de su hogar? Cedric le extendió la mano y le dijo ¿me permites? Tia, sorprendida, no entendía lo que Cedric quería. Él le preguntó si le permitía bailar esa pieza con él. Artie estaba que se la llevaba el mismo diablo por la rabia y mientras Tia seguía dudando de si debía bailar con Cedric en aquel lugar, mientras todos estaban sorprendidos de que él quisiera bailar con ella o con alguna mujer en esa fiesta, ya que el duque antes nunca lo había hecho. Tia le dijo retrocediendo un poco que realmente no quería resaltar en esa fiesta. Él se acercó más a ella y le dijo lo sé. Puedo notarlo, pero está bien. Le prometo que no la haré sentir incómoda. No tenga miedo y Tia tras escuchar estas palabras y dudar un poco, le tomó la mano y le advirtió que tal vez le pise los zapatos, que no era buena bailando, y le dijo que lo sentía mucho por adelantado. Cedric la miró comprendiendo y un poco avergonzado y le dijo entonces, perdonémonos, confesándole que él tampoco era muy bueno bailando. Dicho esto, los dos comenzaron a bailar por todo el salón. Los presentes en el lugar murmuraban de que eran muy buenos bailarines y se veían muy bien juntos, mientras Cedric le sonreía a Tia con amabilidad y satisfacción, mientras ella solo se limitaba a mirarlo, pensando en que se sentía muy bien bailando con Cedric en comparación de la última vez que bailaron. En el pasado, durante un baile en el palacio Cedric y Tia bailaban muy incómodos con el otro, y él le decía que nunca la había visto bailar, creía que no sabía. Ella molesta le preguntó que si no era él quien no sabía bailar. Cedric le comentó que quería bailar con ella esa noche, porque quería pedirle un favor. Tia sorprendida, le preguntó de qué se trataba, y Cedric muy preocupado, le pidió que solo quería que cuidara muy bien de Licia. Tia sin comprender le preguntó por qué le pedía eso, y él con pesar, le confesó que lo hacía porque no confiaba en Lawrence y ella incrédula, le preguntó si él confiaba en ella para cumplir con esa tarea. Cedric le dijo que ella fue la que planeó que Licia y Lawrence se casaran, para que él pudiera convertirse en el emperador. Tia lo miró apenada, ya que si ellos estaban casados era porque ella forzó a Licia. Y el duque interrumpe sus pensamientos y le dice que aunque la decisión final la tomó Licia y le explica que era por eso que no podía decir más al respecto, pero de todos modos, se sentía mal por ella,
ya que era como una hermanita para él, que solo esperaba que Licia y el imperio sean protegidos por un largo tiempo. Y Tia le dice que eso solo será posible si son de utilidad para Lawrence, retrocediendo con pesar. Tia pensó que al menos Cedric en ese momento no la odiaba, dijo mirándola entristecida, mientras se la miraba, con una sonrisa amable y divertida, y sabía que él solo estaba siendo amable con ella porque no sabía nada sobre las atrocidades que ella cometió en el futuro. Su ensimismamiento la hizo tropezar y se soltara de las manos de Cedric y en ese momento, estaba a punto de sufrir una abrupta caída. Tia estaba a punto de caer, pero Cedric la sostuvo espléndidamente y se las ingenió para disfrazar el tropezón de ella tras resbalarse, como si fuera parte del baile que estaban ejecutando, para luego tomarla por la cintura con firmeza y mucha seguridad, y posar de forma muy satisfactoria para ellos y todos los presentes, y todos comenzaron a aplaudir maravillados, y después comenzar a elogiar a Cedric, diciendo que era un gran bailarín y que él y Tia hacían una gran pareja, mientras Tia sentía que el corazón se le saldría del pecho. Cedric le regaló una sonrisa radiante y divertida, diciéndole que parecía que él bailaba mejor que ella. Tia hizo un puchero molesta y le reclamó que era muy rudo comparar los movimientos de una novata con los de un experto. Cedric trató de contener la risa, pero terminó carcajeándose alegremente por el berrinche de Tia y mientras ella lo miró maravillada, ya que era la primera vez que lo escuchaba reír de una forma tan genuina, durante sus 2 vidas. Ya en la salida de la fiesta en la residencia Endar, Cedric le ofreció su mano nuevamente para ayudar a Tia a subir a su carruaje y ella se detuvo antes de lograr subir y le dio las gracias por todo. Cedric le preguntó que por qué le agradecía, y Tia le respondió que le agradecía por el baile. Cedric se apresuró a comentar que él solo estaba siendo un caballero, y Tia le dijo que sabía que lo hizo para ayudarla con el problema que tuvo con la pelirrosa. Él le sonrió satisfecho y le dijo que no fue un problema para él, mientras los dos no se habían percatado que continuaban tomados de la mano y ella bajó la mirada sin saber qué hacer con eso. Tia le preguntó ¿podría pedirle un favor ya que está aquí conmigo? Y Cedric le dijo que por supuesto. Ella le dijo al duque que quería ir a la calle Le Vega, y le preguntó si quería acompañarla, y él estaba asombrado de que quisiera ir a ese lugar. Cedric le dijo que era un barrio bajo, y que no le recomendaba a ninguna mujer ir allí sola y le preguntó por qué quería ir a ese lugar. Tia le dijo que tenía a alguien a quien ver allí, mientras lo miraba con una expresión muy seria. Mientras el carruaje avanzaba en el camino, Tia le preguntó si había decidido responder a su propuesta, y Cedric le cuestionó que si se refiere a la oferta en la que le ofrecía convertirse en el emperador, si permanecía como su esposo por 2 años y la protegía, y ella solo se limitó a responder con un simple sí. Cedric la miró muy serio y le dijo que antes de darle su respuesta, quería preguntarle algo primero. Tia le aseguró que le respondería y él rápidamente le preguntó que por qué se quería divorciar de él dentro de 2 años. La pregunta tomó a Tia totalmente desprevenida y ella le dijo que la razón era, pero se detuvo unos segundos. Tia no pudo evitar recordar su vida pasada, y sabía que la razón por la que se quería divorciar de él dentro de 2 años, era porque el gran duque de Hebron se enamoraría de la Santa Licia, una mujer tan hermosa como las rosas, y ella no quería decirle que en 2 años se le encontraría a su verdadero amor. Cedric le preguntó que si no podía decirle. Tia se apresuró a decirle que no es que no pueda. La razón está porque simplemente no quería ser la emperatriz. No creía que una herramienta como ella pudiera hacerlo. Así que, está bien si solo usted se convierte en el emperador. Cedric, triste por la noticia, le dijo que parecía bastante determinada a sacrificarse a sí misma por el imperio. Tia no pudo siquiera mirarlo a los ojos, ya que en su otra vida ella, con sus propias manos, fue quien hizo al imperio pedazos. Cedric le advirtió que solo tenía una condición, ya que odiaba que la gente a su alrededor resultara lastimada, y si la señorita Rosan deseaba aliarse con él en el futuro, debía recordar ese hecho. Tia le comentó que estaba bien con eso y Cedric le dijo no parece que realmente fuera a hacerlo, y que él no quería que ella resultara lastimada en el proceso. No permitirá que eso suceda. Tia solo se quedó en silencio mientras lo escuchaba y Cedric le dijo que si se lastimaba, podría golpearlo. Eso hizo que Tia lo mirara asombrada, sin comprender si estaba bromeando, y él le repitió, mirándola a los ojos, para luego volver a pedirle que lo golpeara. ¡Puta, qué ofertón! Y tras poner una expresión muy serio,
lo que causó que ella se riera de su cara. Él le devolvió una sonrisa divertido, mientras ella aún se reía y él le pedía que por favor, no se lastimara. Y tía aún riendo le dijo que lo entendía y le agradeció por eso. Ya en la calle Le Vega, el lugar estaba desolado y muchas de las personas que estaban allí se encontraban moribundas, andrajosas y muriendo de hambre en aquella cruel miseria. El carruaje se detuvo y Cedric se bajó primero y luego le extendió la mano para ayudarla a bajar, pero el duque fue mucho más osado y la sostuvo en brazos, haciendo que tía se quedara paralizada en los brazos del duque por la sorpresa, para luego decirle a tía que debía bajar con cuidado, mientras la colocaba en el suelo. Los dos estaban demasiado cerca, haciendo que el corazón de tía latiera desenfrenado y que se sonrojara por la situación en la que se encontraba con el duque. De pronto, se escucharon múltiples gritos prevenir de todas partes, que le rogaba que le dieran una moneda y que por favor tuviera piedad y le dieran de comer a los pobres. Mientras todos corrían apurados hacia ellos y tía lo miraba sin saber cómo reaccionar ante eso y Cedric se mostraba alerta para evitar que tía no saliera lastimada de ese lugar. Las personas de aquel lugar continuaban gritando que le dieran una moneda, mientras tía y Cedric lo observaban sin saber qué hacer o decir. Y Liz se acercó rápidamente a tía, anunciándole que ya habían llegado para luego pasarle una capa negra. Tía se la colocó sin perder el tiempo, bajo el sereno escrutinio del duque y ella se giró a verlo, tratando de leer la expresión en el rostro de Cedric. Él le cuestionó sobre si ya tenía preparado esa capa con anticipación, sin poder creerlo, y pensaba que no debía de usarla el día de hoy. Tía en su defensa le dijo que lo hacía porque el color de su cabello resaltaba mucho en ese lugar. Pero su conversación fue interrumpida por los gritos del cochero que le advertía a la multitud hambrienta que no se acercaran, mientras agitaba su látigo como advertencia. Todos se quedaron paralizados al reconocer al gran duque de Hebron, mientras Cedric los observaba con semblante severo, que causó que todos comenzaron a retroceder temerosos de hacer alguna cosa que le terminará costando la vida. Cedric extendió su mano hacia adelante, indicándole a tía que podían seguir su camino sin problemas. Los dos emprendieron su caminata, mientras todos los mendigos se hacían a un lado para no estorbarles. La noche había caído y la luna iluminaba todo el lugar, mientras Cedric se limitaba a seguir a tía en silencio, sin saber hacia dónde ella planeaba ir. Él le preguntó sobre quién era la persona a la que ella estaba planeando ver allí, y tía le respondió que a un mayordomo, sin agregar nada más, y Cedric le preguntó incrédulo que si solo se trataba de un mayordomo. Tía le dijo que era un mayordomo que fue parte de su familia y que se había encargado de servir a la mansión Rosan por generaciones, pero, tras la muerte de la cabeza de la familia Rosan, fue despedido inmediatamente. Tía le confesó que no podía confiar en nadie de su alrededor y estaba segura que el mayordomo, tal vez tendría un rencor contra ella y su madre. Sin embargo, esta persona siempre ha sido leal a la familia Rosan por generaciones, por lo que correrá el riesgo y solo le quedaba confiar en su apellido para poder visitarlo. Cedric le dijo que lo entendía, pero no pudo evitar pensar que un mayordomo que ha servido a una de las familias aristocráticas más ricas, como lo es la familia Rosan, había terminado en un lugar como ese. Después de un rato de caminar por el desolado y mísero lugar, llegaron a lo que era una taberna, donde los ratones jugueteaban como perro por su casa y todo crujía como si estuviera a punto de caerse a pedazos. Los dos entraron al lugar y se encontraron con un señor mientras trataba de limpiar un poco, que los observó sorprendido preguntándose qué hacían personas como ellos en un lugar de mala muerte como ese, y le preguntó que qué era lo que deseaban. Tía le preguntó muy seria, si podía permitirle un momento de su tiempo para hablar, dirigiéndose al señor Anson. Los dos hombres se miraron extrañados y el señor Anson le anunció a su compañero que volvería pronto, dejando la escoba de lado. El hombre de la barra preocupado, le preguntó si estaría bien y el señor Anson le dijo que estuviera tranquilo, ya que no iban a matarlo, y les pidió a tía y a Cedric que lo siguieran, azotando la puerta tras salir. Ya fuera de la taberna, el señor Anson le advirtió que no era un buen lugar, pero que era difícil encontrar un lugar limpio, cuando se encontraba en una tienda como esa. Y concentrándose solo en Cedric le dijo, de todos modos, ¿por qué el gran duque de Hebron vino a verme? ¿Necesita ayuda en algo?, le preguntó un poco preocupado. Cedric le informó que él solo era un escolta en ese momento y el señor Anson dirigió su mirada a tía, quien se estaba quitando la capucha de la capa para dejarse al descubierto y tras suspirar con pesadez, esperando que la reacción del señor Anson no fuera tan mala,
cuando descubriese quién era ella. El señor Anson estaba muy sorprendido al verla allí y Tía se apresuró a darles las buenas noches y se presentó como Artísea Rosan. El señor Anson apretó los dientes disgustado y cientos de pensamientos inundaron su mente. Mientras estaba furioso se preguntaba qué hacía la hija de Miraila, la causa del exterminio de su familia, allí frente a él como si nada. El señor Anson, con la rabia atragantada en la garganta, le dijo que se veía igual que su padre Mako. Señorita Rosan. Tía le dijo al señor Anson que él es la primera persona que se dirige a ella de esa forma en muchos años. El señor Anson apretó las manos hechas puños, mientras temblaba de rabia, y le dijo si ella se encontraba ahí, su madre debe de saber que fue a verlo. Tía, negando con la cabeza, le dijo que no lo sabía, pero si su madre hubiese sabido que iría a verlo, no se lo habría permitido. El señor Anson estalló en cólera y le preguntó si sabía lo que su madre le hizo. Tía cerró los ojos tranquilizándose a sí misma, mientras Cedric lo veía espantado por el enojo y sin poder imaginar lo que Miraila le hizo a aquel hombre para que luciera tan furioso. Y Tía le dijo que sí, que sabía todo sobre el envenenamiento a la cabeza del marquesado Rosan directamente, y por ese pecado lo inculparon a él y a la familia Anson. Cedric observaba a Tía sin poder creer lo que estaba escuchando, y mucho menos que ella dijera aquello sin inmutarse siquiera. Tía le confesó al señor Anson que la razón por la que su madre hizo todo eso era para que ella fuera la futura heredera del marquesado Rosan. Cedric estaba escandalizado al escuchar el crimen tan terrible que se cometió solo para que Tía pudiese llevar el título del marquesado Rosan, mientras el señor Anson estaba horrorizado y con todo el cuerpo muy tenso al descubrir la razón por la que su familia fue inculpada. Era solo para que Miraila y su hija se quedaran con el marquesado. Tía le confesó que su madre envenenó a toda la línea de sucesión del marqués Rosan e inculpó de ese crimen a la familia Anson, para asegurar que quien sea la heredera del marquesado Rosan fuera ella. El señor Anson retrocedió y no podía creerlo, mientras temblaba de coraje y comenzó a recordar lo que pasó. El señor Anson estaba atormentado por las acusaciones en su contra, mientras su hija le pedía que no se opusiera o todos morirían. Él se incorporó de golpe y le dijo que había evidencia en contra de Miraila, pero su hija le dijo que aunque Miraila fuera declarada culpable, ellos morirían en el proceso. ¿Quién iba a protegerlos? ¿Los parientes del marqués Rosan? Ellos no lo harían, ya que todos estaban demasiado concentrados en la sucesión del marquesado. El señor Anson dio un fuerte golpe en la mesa y le dijo furioso a su hija que él sabía muy bien quién lo había matado. Su hija le advirtió que la sucesión pasaría a la única sobreviviente y esa era Artísea, y si se revela que su madre los asesinó a todos, nunca se los agradecería. Ella solo verá que eres el enemigo de su madre. El señor Anson, derrotado, le dijo que entonces todos debían escapar, y que a partir de ese momento todos debían esconder sus nombres y olvidar que trabajaron para la familia Rosan. Solo de esa manera podrían vivir en paz. Mientras algunos se limitaban a llorar y otros estaban lamentando lo sucedido. De vuelta al presente, ellos se miraban entre sí, mientras el señor Anson cabizbajo no dejaba de pensar en todo lo que le pidió a su familia, y él fue el único que no pudo cambiar su nombre. Aunque su familia desapareció, para él fue un honor trabajar para el marquesado Rosan, y sabía que él, ya que de todos modos, estaba demasiado viejo y que se deshicieran de él era algo inevitable. El señor Anson le preguntó a Tía por qué había ido a verlo. Cedric la observó, también sintiendo curiosidad por las razones que ella tenía para ir a verlo. Tía se dirigió al señor Anson y le dijo que primero que nada quería disculparse con él, haciendo que el señor Anson se sorprendiera de que ella fuera hasta allá solo porque quisiera disculparse con él, aunque ella le aclaró que su disculpa no venía de parte de su madre. Tía le hizo una reverencia y le dijo que como la última descendiente del marqués Rosan, a quien él le sirvió y por haber fallado en proteger a los sirvientes que trabajaron fielmente a su familia por tantos años. El señor Anson, conmovido, le dijo joven señorita, y ella le expresó que lo sentía mucho, mientras seguía con la cabeza agachada, y el señor Anson comenzó a llorar conmovido por su amable gesto. Cedric sonrió de forma muy amable, contemplando la escena en silencio, mientras Tía aún continuaba inclinada frente a él. Por otro lado, la canina de Miraila estaba rabiosa y como una loca desquiciada. Estuvo rompiendo algunas de las cosas que se encontraban en la casa, para luego sentarse en uno de los sillones,
mientras le pedía muy molesta al mayordomo que volviera a repetir lo que acababa de decir. El mayordomo le fue con el chisme de que el gran duque de Hebron le cuestionó si él era leal a ella y Lawrence, o a la señorita Rosan. La canina le ladró aún más furiosa, y le preguntó quién era él para preguntarle eso, y el mayordomo también le contó que el duque le dijo que estaba buscando a Tía o su sirviente, y que él tenía que tener muy claro que Tía era la futura marquesa Rosan. La canina, sin poder creer que Cedric insinuara que Tía era la futura marquesa, y le reclamó furiosa cómo pudo permitir que dijera eso. El mayordomo le respondió con la cola entre las patas cómo podría enfrentar al gran duque de Hebron, y que si la decepcionó, podría castigarlo. La canina, mostrando los dientes de la rabia, agitó la mano en su dirección para que se fuera y el mayordomo rápidamente le ofreció una copa, la cual ella aceptó y luego volvió a sentarse en el sillón tratando de mantenerse calmada, mientras ella comenzó a pensar que todo era demasiado extraño y se preguntaba a dónde se habían conocido esos dos, ya que consideraba que Tía no era tan bonita como ella y que el duque tampoco había mostrado ningún interés por las mujeres. ¿Cómo pudo conocerla? Mientras le daba un pequeño sorbo a su copa, pensando sin poder creer e imaginar a Tía y Cedric como una pareja. Alguien llamó a la puerta y el mayordomo se apresuró en abrir, encontrándose con uno de los sirvientes. El mayordomo le preguntó qué había ocurrido, y el sirviente le informó, entre tartamudeos, que un mensajero del gran duque de Hebron había llegado a la casa, lo que captó la atención de Miraila al instante, y el sirviente continuó diciendo que Cedric y Tía se habían ido a pasear en el carruaje de ella a algún lugar, y que regresarían cuando terminaran de hablar con un antiguo sirviente de la familia Rosan, lo que puso a la canina de un humor de perros de nuevo. ¿Qué será lo que hará la desquiciada de Miraila al enterarse que esos dos tortolitos andan juntos, donde no deberían? Eso lo sabremos en el próximo video, así que no te olvides de darle like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando actualicemos esta gran historia. ¡Hasta la próxima! Goodbye.